extraordinarias pláticas las dos, muy interesantes. No sé si hay alguien aquí presente que tenga alguna pregunta para cirugía o para inmunoterapia. ¿Nadie? Sí, Bricio. Con respecto a los estudios 48, como se decía, beneficio para TPS mayor a 20, mayor a 21, para ambos, ambas modalidades de tratamiento. Sin embargo, para la población polifuncional laboral, al parecer, como droga no hay un impacto. Entonces, ¿para qué pacientes, para qué grupo de pacientes usted diría solamente? Sí, yo creo que la pregunta es muy buena, Bricio. Yo creo que el paciente que tenga el ECOG suficiente, independientemente de CPS 1, 20 o 0, debería de recibir tratamiento con inmunoterapia combinado con quimio. Yo creo que la restricción estaría definida en el ECOG del paciente. Un paciente con condiciones no tan buenas para tolerar cualquier quimioterapia, si tiene un CPS arriba de 1, yo intentaría inmunoterapia sola, pero con cuidado porque a algunos pacientes nos puede hacer hiperprogresión. ¿Alguien más? Sí, doctor Limón. Sí, doctor, yo estoy convencido de que aunque el paciente tenga un PDL1 arriba del 50%, si el paciente puede recibir el tratamiento combinado con quimioterapia y inmunoterapia, los rangos de respuesta son superiores. El que tiene el 50% tiene respuestas del 45%, el que le das quimio inmuno tienes respuestas cercanas al 80%, entonces y te protege del concepto de hiperprogresión, que no los oncólogos no lo están viendo, pero es muy frecuente. Entonces, nosotros ya tuvimos por lo menos en melanoma un paciente con hiperprogresión y se murió horrible. Entonces, la hiperprogresión sí le tomamos en cuenta, nosotros preferimos dar quimio con inmuno, pero yo creo que ahora se está agregando un tercer componente, y ese tercer componente que puede ser bevacizumab, un tercer componente que puede ser un anti-LAG3, que hay algunos protocolos que ya están corriendo en México con anti-LAG3, se buscó con un anti-AIDO que funcionó de manera negativa en melanoma, pero se está buscando encontrar un grupo de tratamientos que sean mayores a solo la combinación de quimioterapia con inmunoterapia. Y bueno, tanto el tremelimumab como el ipilimumab no están abandonados. Nosotros tuvimos un protocolo con ipinivo versus quimio en Extreme en pacientes con cabeza y cuello, y la paciente que le tocó ipinivo le fue impresionante. El único problema es que tiene insuficiencia suprarrenal y tiene hipotiroidismo, y entonces cuando usas combinaciones con dos anti-inmunoterapia, un anti-CTLA4 y un anti-PD1, las toxicidades sí son de a de veras, entonces hay que tenerle mucho en cuenta. Gracias. Sí, doctor Limón.
Sí, doctor. Incluso la duda es la dosis y esa es la discusión. O sea, si haces un hipofraccionamiento y combinas con inmunoterapia, parece ser que es cuando más funciona. Hicieron un protocolo, lo hizo Jean Allison en próstata, tratando de convertir los tumores, está publicado en el Lancet Oncology del 2016 o 2015, donde dan radioterapia 8 grays en monodosis o en una sola fracción a la lesión más grande de hueso del paciente con cáncer de próstata, y después le dan inmunoterapia y hubo una tendencia de que funcionaba. Sin embargo, ese protocolo no se siguió, pero eso es lo que se está buscando. Lo que se está buscando es liberar, pero parece ser que depende del fraccionamiento. Si das un fraccionamiento habitual, probablemente no lo logres. Si das un hipofraccionamiento, probablemente sí. Gracias. Tenemos dos preguntas muy interesantes de las personas que están conectando con nosotros a nivel nacional. Entonces, para el doctor Gilberto en particular, sabemos que el PET-CT, por ejemplo, en estos pacientes que son llevados a QTRT radical y que quedan con enfermedad, se les hace el PET. El PET-CT tiene un valor predictivo negativo muy alto, ¿no? 96%, es decir, que si no se ve nada en la imagen, pues no va a tener enfermedad. Pero su valor predictivo positivo sigue siendo muy malo, 60%. Entonces, nos hacen una pregunta del valor, por ejemplo, de otro estudio para reducir este valor predictivo positivo, para hacerlo más alto. Es decir, por ejemplo, una BAF. ¿Qué opinas de hacer una BAF? ¿Y cuál sería tu opinión, por ejemplo, de una resonancia magnética con otra modalidad de imagen como la difusión? Bueno, en este caso, la verdad es que desconozco la resonancia con difusión de restricción, qué tanto valor agregado le pueda dar. Pero en pacientes con PET-CT que no se negativiza, pues normalmente lo que usamos es el ABAF. O sea, es el estudio de histopatología, finalmente es el que dicta, y en los casos donde sale positivo, pues van a disección. Bien, y conforme a este respecto también nos comenta Ernesto José María Cervantes que, ¿qué opinarías tú, por ejemplo, qué tipo de disección realizarías? ¿Qué tipo de disección de cuello realizarías en un, por ejemplo, orofaringe, cavidad oral? Si harías, por ejemplo, después de la QTRT, harías un nivel 5, ¿te extenderías hacia el nivel 5 o solamente harías hasta el nivel 4, hasta el nivel 3? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, inicialmente el nivel 5 no es un nivel que se considera dentro de la disección, y menos en un paciente que ya recibió el tratamiento con QTRT. En este caso, bueno, pues el objetivo es hacer una disección más limitada, considerar una disección 1 al 3 o 1 al 4 en el caso de sospecha pues de que el nivel 3 tenga actividad tumoral, pero realmente el nivel 5 no está contemplado. Sí se asocia mucho más morbilidad y no se ha demostrado que tenga algún beneficio. Muy bien. Doctor, ¿tiene alguna pregunta? Gracias. Doctor Lavín, por ejemplo, no sé, ustedes en Nayarit, en un paciente tratado con quimio-radioterapia radical, ¿cuál es la conducta? ¿Hacen una disección planeada? O sea, ¿todos los pacientes van a disección terapéutica independientemente de la respuesta o hacen algún tipo de estudio? ¿Tienen acceso, por ejemplo, a hacer PET-CT en Nayarit?
Muy bien. En Guadalajara, por ejemplo, doctor Juan José Soto, ¿ustedes qué hacen? Planeada. Muy bien. Excelente. En Aguascalientes, ¿cuál es el problema que ustedes han tenido? Qué interesante. Doctor Pavel Miranda, ya que está entrando aquí a la mesa de discusión, entonces estamos platicando las experiencias que tenemos en provincia, en donde no tenemos a veces acceso al PET-CT, a resonancia magnética, para evaluar la respuesta que tuvo la quimiorradioterapia en el cuello. Ustedes en el 20 de noviembre, con toda la infraestructura que les aporta la institución, ¿cuál es la conducta? ¿Hacen disecciones de cuello planeadas después de QTRT o hacen estudios con PET-CT, resonancia magnética? ¿Qué es lo que hacen? Bien, gracias. Tenemos una pregunta de Juan Fernando Aragón Sánchez. Nos pregunta si se ha utilizado la inmunoterapia como tratamiento primario en tumores de cabeza y cuello, incluso en etapas tempranas, y si es así, ¿cuál ha sido su experiencia, doctor González Trujillo? Desconozco el dato de la neoadjuvancia con inmunoterapia, apenas va en melanoma, es donde ahorita los resultados ya están funcionando y hay algunos datos. Pacientes que son operables, darles inmunoterapia antes de operarlos con un melanoma, parece ser que es una buena conducta y podría disminuir la probabilidad de recurrencia, lo mismo que hemos visto, porque es una respuesta in vivo del paciente, como lo hicimos con quimioterapia. El grupo argentino se me olvidó el nombre del doctor, ellos dan 2 ciclos de anti-CTLA4 y anti-PD1 y después operan a los pacientes y dependiendo de la respuesta que hayan tenido, siguen y completan la inducción con el anti-CTLA4 o se siguen con una adjuvancia con un anti-PD1, pero pues apenas están saliendo los primeros resultados. Yo desconozco si hay datos en cabeza y cuello, pero suena muy interesante como lo están haciendo en melanoma. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Sí, doctor, adelante. Muy buena pregunta. Gilberto. La verdad es que no, con un PET positivo y un VAB negativo no.
Digo, lo que muchas veces planteamos es eso, repetir el PET a las 4 semanas para ver el comportamiento metabólico que tuvo la lesión. Y por ejemplo, si persiste o está estable, pues sí hay que valorar la disección. En el caso de que siga disminuyendo el metabolismo, pues yo creo que en estos casos sí se puede considerar vigilarlos. Sí, en lo particular yo lo llevaría directamente a disección, a una disección de cuello. Bien, agradecemos a nuestros ponentes, fueron excelentes pláticas las dos y la mesa de discusión también muy buena. Gracias. A continuación tendremos el debate. En este momento de la historia del tratamiento del cáncer de cabeza y cuello, continuamos sin saber muy bien qué papel juega la quimioterapia de inducción. En grandes centros se ha abandonado su uso, por ejemplo, en cánceres de cavidad oral, en donde vemos que el paciente se hace cada vez más pequeño y el tumor permanece igual. Entonces, no sabemos si debemos utilizarla y en qué escenarios, y de eso se trata esta discusión. ¿Debemos o no utilizar quimioterapia de inducción? ¿En qué escenarios? ¿En qué subsitios? ¿Y cuáles son las respuestas? Nuestro primer ponente es el doctor Bricio Jaime Moreno. Él es oncólogo médico egresado del Instituto Nacional de la Nutrición en la Ciudad de México y actualmente trabaja en el ISSSTE aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Es un extraordinario amigo, los presento, los dejo con él. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la sociedad y a todos por estar aquí en León, Guanajuato. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un debate que la verdad es que a pesar de que hay décadas de investigación en este tema, a pesar de todo, en el 2019 no hay un estándar de tratamiento y no podemos decidir claramente cuál es el manejo idóneo, precisamente por eso vamos a hacer esto a modo de debate. Y bueno, yo voy a hablar en pro de la quimioterapia de inducción en cáncer de cabeza y cuello. Bueno, hay que recordar que los objetivos de la quimioterapia de inducción es reducir el volumen tumoral y mejorar la función previo al tratamiento, por ejemplo, con QTRT. Valorar y tratar la enfermedad metastásica subclínica, aquella enfermedad micrometastásica que nos pudiera dar una recurrencia a distancia y por lo tanto impactar sobre la supervivencia global. Es importante también para mejorar el control local y la preservación del órgano, por ejemplo, en cirugía de laringe. Y aparte nos va a dar información predictiva, porque nos va a dar información de la quimiosensibilidad in vivo para elegir el tratamiento concomitante posterior. Y bueno, pareciera que esto es como les decía, tal vez podría alguien decirme es muy obvio, pero la verdad es que en las guías de NCCN actuales, como pueden ver, para una enfermedad con esta tipificación clínica de primera instancia, su tratamiento, que tuviera una enfermedad con estas características, con un performance de 0,1, como pueden ver, ambas modalidades de tratamiento son una opción, no nos dicen que exista una superior a otra. Esto lo acabo de tomar de NCCN el día de ayer. Ya cuando tenemos pacientes con un performance un poco peor, bueno, ahí también ya nos podríamos inclinar más hacia el tratamiento concomitante definitivo. Y como les decía, hay décadas de investigación en este tópico y es difícil creer que en el 2019 aún no podamos decir qué es el estándar de tratamiento. Yo creo que hay un tratamiento para cada subgrupo de pacientes, pero les voy a poner como un contexto histórico. Este estudio publicado en la revista Cáncer en 1985, como pueden ver, tenía esta población de pacientes, 164 pacientes con la enfermedad de cabeza y cuello inoperable, con características localmente avanzadas. Básicamente este era el esquema del tratamiento, se iban a quimioterapia y después se podían ir a cirugía o una irradiación postoperatoria. Estos son los sitios de la enfermedad. Como pueden ver, la mayoría de los pacientes tienen enfermedad en cavidad oral, en boca, y precisamente aquí se valoran dos esquemas de QT con inducción a base de cisplatino y 5-FU, 2 cursos o 3 cursos, contra este otro con oncovin. Y como pueden ver, la respuesta completa fue significativamente mayor para el brazo los 3 cursos con platino y 5-FU, con un 33% y una P estadísticamente significativa, 54%, perdón, contra un 19% y un 29%. A la derecha, en la curva de Kaplan-Meier, podemos ver cómo también impactaba en la supervivencia a 18 meses con 62%. Entonces hay información que se está recabando acerca de cuál es el mejor esquema para precisamente tratar a estos pacientes. Y este otro estudio publicado en el 2000, este es un estudio aleatorizado realizado por el grupo francés que ha hecho mucha investigación al respecto, precisamente para dar quimioterapia neoadyuvante en carcinoma de orofaringe. Estas son las características de la población a cual iba a ser aleatorizada. Eran pacientes que eran candidatos a radioterapia o cirugía. 318 pacientes se aleatorizaron al esquema de cisplatino 5-FU,
conocido como PF, o bien a no darles quimioterapia. Esto fue el autorizado. Posteriormente, 2 a 3 semanas después, se realizó el tratamiento local, cirugía y o radioterapia, y de estos 56% de los pacientes tuvieron una respuesta objetiva, de las cuales 20% eran respuestas completas y 36% eran respuestas parciales, con una respuesta de pues más del 50%, como pueden ver. Este estudio se siguió a 5 años y podemos tener estos desenlaces en supervivencia. A 5.1 años a favor del brazo de quimioterapia de inducción contra 3.3 años para aquel que no contaba con él, con una P estadísticamente significativa. Los dos estudios que consolidaron el esquema TPF como el estándar de tratamiento actual para quimioterapia de inducción es un estudio europeo y un estudio norteamericano. El estudio europeo fue conducido por el doctor Vermoken y publicado en el New England, conocido como TAX 323, tenía estas características. Nuevamente, en fase 3, con una enfermedad avanzada, 358 pacientes se aleatorizaron a TPF con docetaxel, cisplatino y 5-FU. Esto es cada 3 semanas por 4 ciclos. O bien el esquema que era en ese entonces el estándar, PF también por 4 ciclos, fueron 32.5 meses de seguimiento, y bueno, los pacientes sin progresión recibieron radioterapia a las 4 semanas de haber completado la quimioterapia. Este era el desenlace primario. Cuando podemos ver las características basales también balanceadas, es importante tal vez subrayar que el 45% de los pacientes tenían carcinoma de orofaringe, 70% de los pacientes tenían una enfermedad T4, y 57% más o menos de los pacientes tenían una enfermedad N2. Estos son los desenlaces. Como pueden ver, hubo una disminución en el riesgo de progresión en 28% para el brazo de TPF, con una respuesta objetiva de 68%, y esta supervivencia libre de progresión 11 contra 8.2 meses. Y hubo una disminución en muerte en 27%, con una tasa de respuesta objetiva en 54%, y estos desenlaces a favor de TPF. Por lo tanto, desde entonces, este esquema se considera el estándar de tratamiento para una inducción. El mismo año, en el New England, se publica el mismo estudio con la misma finalidad, sin embargo, con algunos cambios en su posología. Como pueden ver, el estudio TAX 324 incluía prácticamente a los mismos pacientes. Este se seguía a 6 años. El objetivo primario aquí era supervivencia global. Un estudio que se siguió, como les decía, a 72.2 meses. Cambia un poco la posología, como les decía, del esquema. Y aquí cambia también la forma de dar quimioterapia con radioterapia concomitante. Aquí me gustaría tal vez que cuando lo discutamos los radiooncólogos nos pudieran decir cuál es el estándar, porque este sí no es un estándar hoy en día. Este estudio reclutaba a los pacientes, como pueden ver, a ambos brazos de tratamiento, y después les daba el tratamiento con QTRT y carboplatino. Si había N2 con respuesta parcial o N3 con enfermedad residual, se iban a cirugía. Y estos son los desenlaces incluso ya actualizados en Lancet. Como pueden ver a la izquierda, en supervivencia global hubo un impacto positivo a favor de TPF, con una razón de riesgo de 0.70, a 5 años 52 contra 42% a favor de TPF, y una mediana de supervivencia de 70.6 contra 34.8. Esto también se replicó en aquel subgrupo que pertenecía solamente a orofaringe, con esta razón de riesgo, y estas medianas no alcanzada contra 64.7. Y al final la supervivencia libre de progresión también fue significativamente mayor con esta razón, con esta P, y una razón de riesgo de 0.75, 38 contra 13 meses a favor del brazo de TPF. Posteriormente se hicieron un sinfín de metaanálisis tratando precisamente de analizar toda la información que va saliendo de fase 3, porque parecer a algunos eran contradictorios. Y bueno, tal vez uno de los metaanálisis más importantes es este publicado de casi 2.000 pacientes seguidos a 4.9 años, donde se demostró también que había a 5 años una diferencia absoluta de 7.4%, y como pueden ver, una razón de riesgo para el total de los estudios fase 3 de 0.79. TPF se asoció a una disminución significativa en progresión, falla locorregional y falla a distancia comparado con PF, de tal manera que este es nuestro estándar. Hoy en día creo que una de las indicaciones más categóricas, más imperiosas para utilizar este tipo de estrategias es precisamente cuando queramos conservar un órgano. Y precisamente por eso este tema pues es de especial interés, tanto no nada más para oncólogos clínicos, sino para radiooncólogos y cirujanos. El estudio, el grupo Gortec, es un grupo francés que también ha investigado mucho con respecto a esta cuestión, realizó un fase 3 que siguió a 105 meses.
en el cual, como podíamos ver, reclutaba a pacientes con cáncer invasivo de células escamosas, operable, etapa clínica 3 o 4, que fueran de laringe o hipofaringe y que fueran a requerir laringectomía total. 220 pacientes se aleatorizaron a TPF o PF, seguida de radioterapia para los no respondedores. Este estudio ya se había publicado, recientemente se publicó su seguimiento a 10 años. A 10 años la tasa de preservación laringea, como pueden ver en la curva de Kaplan-Meier, es de 70.3 contra 46.5 a favor del brazo con TPF, y al lado derecho en la curva podemos ver la supervivencia libre de disfunción laringea, también a 10 años, una libertad de disfunción laringea de 63.7 contra 37.2 a favor del brazo con TPF. Entonces también esta es la estrategia idónea para que aquellos pacientes que van a una cirugía de laringectomía total y que se desea preservar la función del órgano. Sin embargo, bueno, se ha también hecho el intento por mejorar estos enlaces. Les pongo alguna información con los cuales pues no parece que todo sea miel sobre hojuelas. Este estudio aunó el tratamiento que ya mencionamos con cetuximab y el desenlace no fue mejor. Supervivencia libre de laringectomía fue lo mismo y, como podemos ver, las respuestas fueron prácticamente las mismas. Aquí es precisamente esta revisión de Annals de hace algunos meses nos indican que precisamente el esquema TAX 323 con la posología que utilizaron los europeos es la idónea. Y bueno, nada más para terminar les voy a poner el esquema que más creo tiene información con respecto a utilizar o no quimioterapia de inducción. Este esquema, como pueden ver, este estudio tenía este diseño: radioterapia con quimioterapia concomitante o bien cetuximab contra quimioterapia de inducción con TPF, seguido del tratamiento local con quimiorradio o cetuximab en cáncer localmente avanzado. Este es un estudio fase 3, se presentó de hecho en ASCO y está publicado en Annals. Este es el fase 2, en el cual había información ya suficiente para llevar a cabo el fase 3. Como pueden ver, estas son las características de la población a tratar: etapas clínicas avanzadas, cáncer oral, hipofaringe, orofaringe, se aleatorizaban a TPF versus no inducción y posteriormente QTRT con PF. En este caso el objetivo primario era valorar la respuesta radiológica y en este estudio se valoró una respuesta completa de 21.3 contra 50% a favor del brazo con la quimioterapia de inducción con TPF, y esta P estadísticamente significativa. Esto dio parte a que se hiciera este fase 3 que voy a comentar. Es un estudio fase 3 2x2 con un diseño factorial. Nuevamente los criterios de inclusión son los mismos y en este caso nuevamente estaba el esquema de inducción versus no inducción, y después se podían tratar a los pacientes con radioterapia con PF o cetuximab. Los objetivos primarios son supervivencia global a 5 años, con inducción versus no inducción, y la toxicidad. Como podemos ver, las respuestas fueron significativas, una respuesta global de 76% con 8% de respuestas completas. Cuando vemos la comparación para ambos brazos de tratamiento, hubo una diferencia estadísticamente significativa, 43 contra 28% en respuesta completa. En cuanto a toxicidad, solamente hubo una diferencia en neutropenia, 4 contra 1%, grado 3, grado 4. No hubo diferencia en la toxicidad neumatológica, incluso hubo mejores tasas de estomatitis y dermatitis para la inducción, como pueden ver. No hubo un impacto sobre el apego, tanto para la quimioterapia como para el tratamiento definitivo. Y los desenlaces para PFS, un impacto muy significativo, 29.7 contra 18.5, con una razón de riesgo de 0.73. Podemos ver cómo a 3 años tenemos estos números. Y desenlace de supervivencia global, otra vez 57 contra 45% a 3 años, con una P estadísticamente significativa y una razón de riesgo de 0.72. Este yo creo que es el estudio más consistente, por eso fue presentado en ASCO, es un estudio fase 3. Hay algunos, como les decía, estudios que no muestran una diferencia, eso obviamente lo van a discutir en la parte contra. No voy a quemar precisamente esos estudios, solamente voy a aclarar que son estudios que han sido fuertemente criticados porque su diseño estadístico pues no logró el poder que ellos querían. Un estudio es el DECIDE, como pueden ver es un fase 3 que valoraba a pacientes N2 o N3 a tratarse con inducción o nada más QTRT, aunque había una tendencia favorecedora hacia el esquema de inducción.
esto fue no estadísticamente significativo, pero como pueden ver, por ejemplo, aquí dice, esta es una revisión de ESMO, dice, bueno, debido a la disminución en la adherencia de los pacientes que recibían cisplatino durante TPF y durante el tratamiento subsecuente, este estudio se debe de guardar con muchas reservas y precisamente en las conclusiones de este mismo estudio dice que no tuvo el poder significativo para demostrar una diferencia porque se reclutaron 280 pacientes de los 40 que tenían contemplados. Esta es nuevamente una de las tendencias que vemos en este estudio, una tendencia favorecedora a una incidencia acumulada de muerte que resultara por carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, una tendencia a una supervivencia global mejor en aquellos pacientes con BPH y una tendencia también a supervivencia global mejor a los pacientes que tenían enfermedad N2C o N3C. Esto llevó precisamente al estudio retrospectivo de 29 pacientes. Es un estudio chiquitito, pero es precisamente cómo se están haciendo todavía una serie de investigaciones para ver si esto es tal vez un estándar de tratamiento para este tipo de pacientes. Aunque es un estudio pequeñito y retrospectivo, demostró que sí había un impacto en PFS y sobre todo en supervivencia global, como pueden ver, con esta P estadísticamente significativa y estos números a favor del tratamiento con inducción o solamente QTRT. Ya para terminar, como les decía, este otro estudio que se llama Paradigm, es otro de los estudios que se podrían considerar negativos, ha tenido fuertes críticas. De hecho, este es el abstract publicado en Lancet, donde dice que otra vez se debería como que reservar muchos estos resultados por la diferencia en supervivencia debido a que el estudio terminó de manera muy temprana y la revisión que les comentaba de Annals, publicado hace unos meses por los expertos de cabeza y cuello, decía el estudio Paradigm se cerró prematuramente, no se pueden obtener conclusiones definitivas de estos resultados. Por último, ya para terminar, les pongo precisamente esta publicación que les recomiendo bastante de ESMO. Estos prácticamente son los autores de todos los estudios que comentamos, sobre todo Vermorken, que fue la cabeza de este estudio, y este es el algoritmo que nos dice ESMO que debemos de usar. Pacientes con enfermedad localmente avanzada, si es una enfermedad resecable, pues bueno, ya se comentó a lo largo de la presentación lo que deberíamos de hacer. Tal vez aquí el punto donde creo que hay evidencia más contundente para utilizar esta estrategia es cuando obviamente queremos tener una preservación del órgano. Cuando tenemos enfermedad irresecable, nos ponen aquí como controversial el uso de inducción con quimioterapia. Como conclusiones, creo que el esquema de elección para QT de inducción es el esquema TPF de acuerdo a TAX 323, que les comentaba es una posología un poquito diferente al 24. La única indicación imperativa hoy en día para QT de inducción es la preservación de la laringe. Hay que valorar la inducción en enfermedad de alto riesgo, como vimos, enfermedades muy voluminosas con enfermedad ganglionar o para reducir la probabilidad de recaída a distancia. Es útil, sobre todo cuando tenemos tiempos de espera para radioterapia prolongado, como en muchas de nuestras instituciones. Y bueno, la administración de este esquema solamente debe hacerse en centros con experiencia y en el margen de un equipo multidisciplinario. Gracias. Excelente ponencia. Yo creo que escuchándolo sí, yo sí me animo por una quimio de inducción.